Muy buenos días. Cuando a mí me dicen doctor, yo le digo a mis amigos que me bajen el título y me suban el sueldo. Guillermo se oye mejor. Esta semana tuve una experiencia que poco suelo tener. Estaba en mi oficina y estaba haciendo una transacción para pagar una membresía de uno de los profesores que me mandó a hacerme miembro de una coja. Entonces salí de la oficina, pero yo dije, ahí están reunidas unas señoras haciendo un estudio bíblico, tal vez no debo entrar. Pero ya había avanzado mi transacción de manera que no la quería parar, reversar y perder el tiempo. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo, entro desapercibido a mi apartamento, saco la tarjeta de crédito y salgo desapercibido. Pues no fue así. Yo llegué, traté de entrar desapercibido a mi apartamento y todas estas señoras que estaban en el estudio bíblico me dijeron al unísono, ¡Feliz San Valentín! Y pocas veces el Día del Amor que celebran en Estados Unidos en estas fechas, pocas veces me sonrojo, pero esa vez me sonrojé. Al punto que Wanda quería darme una de las galletas que una de las señoras había preparado para el San Valentín y también me iba a dar un beso. Pues yo le recibí la galleta, no sabía que me iba a dar un beso, a duras penas dije gracias y seguí. Después obviamente mi San Valentín me hizo el reclamo de que no había esperado para darle un beso. Les invito a abrir la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4. Si algunos recuerdan, la semana pasada también tuve casi un ataque de pánico aquí, porque el capellán nos pide a algunos que tenemos el privilegio de compartir acá y nos pone en la agenda para hacer la reflexión en la convocación. Y yo hace rato he venido trabajando 2 de Timoteo capítulo 3. Entonces, cuando el capellán dijo, me preguntó, ¿cuándo quieres predicar? Yo sentí que ya estaba listo y quería cumplir mi responsabilidad. Y yo le dije, cuando tú quieras. Y él me dijo, bueno, listo, 2ª semana de la convocación. Listo, yo estaba preparado, yo dije, ese es pan comido. Pues ahí estaba sentado yo, cuando la rectora había pedido cambiar conmigo la fecha porque ella tenía la operación ayer. Ustedes ni yo quisiéramos que ella estuviera aquí teniendo que hacer la presentación. El ataque de pánico se me dio cuando ella nos invitó a abrir 2 de Timoteo. Y yo dije, epa, eso me va a ayudar porque yo tengo 2 de Timoteo 3. Entonces, si predica 1, 2 o 4, pues refuerza el 3. Pues no fue así. Ataque de pánico cuando ella dice 2 Timoteo capítulo 3 y yo estaba diciendo, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Malos los cálculos, esos cálculos son malos. Y yo dije, bueno, si trabaja los primeros versículos, tal vez yo trabajo los segundos. Pues trabajo todo el texto. Y yo dije, rascándome la cabeza, ¿qué haces? Pues predicas el capítulo 4 y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar sobre el capítulo 4. Hablando de Elizabeth, anoche tuve el privilegio, como mi señora Wanda la está cuidando, salió muy bien de la operación, gracias a Dios, muchas oraciones, gracias al Señor. 3 horas y media de operación, ella ya estaba hablando conmigo, era un poco avanzada la noche, pero estaba bien. Y la iban a meter en un cuarto especial para que se le pasara la anestesia y no fue necesario, lo que quiere decir que la recuperación va muy bien. Entonces, como cuerpo del Señor estamos muy agradecidos, muy contentos con la restauración de nuestra hermana Elizabeth, que por tanto tiempo ha servido y ha liderado entre nosotros en medio del sufrimiento. Entonces, pensando en ello como agradecimiento, leamos este texto también que nos habla de liderazgo y de restauración. Leo en la Nueva Versión Internacional todo el capítulo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos.
te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescente, se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos, tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y la oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Priscila y a Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes. Que el Señor añada una bendición a la palabra leída. Tal vez en nuestro teje-maneje de todos los días, de nuestros ministerios, de los estudios, del pastorado, de las responsabilidades, del aseo, de lo administrativo, te sientes agobiado. Y te sientes, ¿y todo este rollo para qué? Y todo este ir y venir y trabajar, ir tardes horas a la noche como Gloria Patricia, yo creo que a ella es la que más se enriquece aquí porque trabaja hasta altas horas de la noche, se quedan trabajando durísimo, otras oficinas se quedan, tú trabajas, a las 11 de la noche llegó Donaldo a mi apartamento, vio la luz prendida, todavía estamos trabajando y a veces nos podemos sentir alicaídos. ¿Todo esto para qué? Y creo que este pasaje nos recuerda la razón de por qué tanto trabajo, tanta lucha, que sí vale la pena seguirle apostando. Y Pablo, o el referente de esta carta, que es el apóstol Pablo, nos da unos elementos importantes. El primero es la solemnidad del encargo. La solemnidad del encargo. Yo te encargo solemnemente. Entonces, lo primero que y uno puede decir es el encargo sagrado, es el encargo precioso. Hay varias razones por las que este encargo que Pablo le hace a su discípulo, amigo, consiervo, compañero de duras y de armaduras, Timoteo, es solemne. Dos razones importantes por las que este encargo es solemne. Uno, es la presencia, en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si uno pasa la página antes, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, ya hay un referente que el autor ha establecido con relación a Jesucristo. ¿Quién es este Jesucristo? En presencia de Jesucristo. ¿Y quién es Él? Versículo 1, 9 y 10. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia.
nos concedió este favor de la salvación y de vivir una vida santa en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Esto en capítulo 1, versículo 9 y 10, es lo que Cristo Jesús ya ha hecho. Ahora Pablo en el capítulo 4, versículo 1, le dice: te encargo en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es cualquier testigo el que hace solemne el momento del encargo. Y no solamente el momento en el tiempo, pero todo lo que significa el encargo. Es en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así debemos reconocer el encargo que tú tienes. Y si te sientes alicaído, recuerda la solemnidad del encargo. Es en presencia de nuestro Señor Jesucristo. No es en presencia de la profesora de hebreo, ni del profesor de griego, ni de los profesores de aquí. Es en presencia del Señor Jesucristo, quien se metió en nuestro pellejo y sabe cómo es que la cosa anda. Es decir, Jesús no se quedó en el ultraterrestre y te mandó un mensaje al arcángel Gabriel o a quien sea, y desde allá mandó a regir los destinos del mundo. Sino que Jesús, Cristo Jesús, en presencia de quien se hace el encargo, de manera que lo hace solemne, el encargo que Timoteo allá y nosotros acá hemos recibido, es solemne, es porque es en presencia de nuestro Señor Jesucristo, quien se metió en nuestros cueros y nos entiende y comprende. Pero ese en el capítulo 4, ese Cristo Jesús, quien antes fue el que pagó la cuota, el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, para que podamos vivir vidas santas, ahora en el capítulo 4 lo invoca Pablo como juez de todos, de los vivos y de los muertos. Entonces, cuando tenemos nuestra vocación, cuando reparamos en nuestro encargo, en nuestro llamado, sepamos siempre que es un encargo solemne, santo, porque es en presencia de nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente es juez en el capítulo 4, pero quien pagó el precio para que tú y yo podamos ser llamados al santo ministerio. Entonces, si te sientes alicaído por las luchas, por el examen, porque no pasaste y buscar la plata y miles de cosas más, recuerda la belleza, lo sublime, lo sagrado del llamado en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Una segunda razón que encuentro para que este llamado sea solemne es lo que está en juego. Es lo que está en juego. Nuestro llamado, lo que nosotros hacemos en nuestras diferentes capacidades, tiene una repercusión y es una trascendencia importantísima. Volviendo al capítulo 3, los primeros versículos del capítulo 3, Elizabeth nos explicaba la semana pasada que hay una cascada, yo los llamo de demonios, que controlan la vida. Y ella mencionaba 3 que comienzan con amor a uno mismo, amor a la plata, la avaricia y amor al placer. Pero hay una cascada, decía Elizabeth, de demonios, de actitudes que controlan la vida. Y como ya reflexionó sobre esto, lo único que me toca decir en cuanto a ese grupo de demonios, de actitudes, es que todas esas juntas o separadas llevan a la insensatez. Entonces, lo que está en juego es que las personas tienen la gran opción de entrar por el camino ancho de la insensatez, de la idiotez, de la estupidez, de lo que no satisface. Entonces, lo que está en juego cuando nosotros ejercitamos nuestro encargo, nuestro llamado, es que muchas personas tienen el camino ancho frente a ellos y escogen por un camino de perversidad que no satisface. Si ustedes ven con cuidado los primeros versículos del capítulo 3, dice claramente: todos se darán cuenta de su insensatez. Les animo, por ejemplo, a leer un libro pequeño, es un par de horas de lectura placentera más o menos, de Milan Kundera. Milan Kundera es un autor ciudadano francés ahora,
pero realmente fue exiliado de uno de los países de Europa Oriental. Y escribe muy bien. No que yo esté de acuerdo, su último libro se titula La fiesta de la insignificancia. La fiesta de la insignificancia. Y es un libro bien interesante porque Milan Kundera tiene la capacidad de entender cómo funciona el mundo. Y en este libro él refleja que el mundo funciona para la insignificancia. Milan Kundera atrae al libro muchos personajes de la política, de la historia, del arte, de la vida liviana, de las mujerzuelas, de todo. Toda la configuración de la sociedad humana las pasea Milan Kundera por el libro y por la fiesta de la insignificancia. Pero el mensaje es, al final del día, somos una partida de insignificantes. Nuestro llamado, entonces, está determinado, por un lado, porque una gran opción es la insignificancia. Toda la humanidad, todos los poderes, todas las preocupaciones económicas, los avatares de la vida, al final del día, es insignificante. Con razón algunos se pegan un tiro. Entonces, nuestro llamado es solemne, no solamente porque Jesucristo es el juez y actuamos y vivimos en presencia de Él, quien pagó el precio para que dejemos de ser insignificantes, sino que al final del capítulo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para varias cosas pedagógicamente en la formación del ser humano, para que el siervo de Dios, la sierva de Dios, ¿qué? Esté enteramente preparada para toda buena obra. Entonces la contraposición a una vida de insignificancia es una vida de buenas obras. ¿Cuáles obras? Toda buena obra. Tú con tus particularidades, Dios te ha dado buenas obras para hacer. Y el llamado tiene que ver con las buenas obras que Dios te ha llamado a hacer. Entonces lo que está en juego es que por un lado la humanidad tiene la posibilidad del camino ancho de la insignificancia, de la insensatez, de la estupidez. Pero por otro lado tiene el camino angosto de ser orientado, edificado para toda buena obra. Y vaya a saber Dios y tú qué buena obra estás llamado a hacer y no estás haciendo. Pero la edificación en la palabra es para que nosotros nos bajemos de la nube de la insignificancia y de la estupidez de la insignificancia y entremos por el camino del encargo, del llamado, de la pasión, como oraba el vicerrector, de la pasión, que lo hagamos con pasión, para hacer toda buena obra. Entonces, la relevancia de nuestro llamado. Lo que está en juego es que las personas literalmente se están yendo o al infierno o al cielo. Al cielo es traer el reino de Jesucristo para hacer toda buena obra a la que tú estás llamado. Y a las que nuestros amigos y nuestros entornos, y con razón Pablo le dice a Timoteo, te encargo que sigas evangelizando. Porque la evangelización es eso, es estimular a la gente que se salga de ese camino ancho y perverso y estúpido de la insignificancia y entrar por el camino que le da dignidad, relevancia, redención, salvación al ser humano, que es el de la salvación, el de las buenas obras. Y ese es un paradigma completamente distinto. Esa es la salvación. Para hacer buenas obras está explicado en el capítulo 3 a partir de la palabra del Señor. Entonces, Jesucristo, la presencia del testigo Jesús, que ahora es juez en el capítulo 4, hace que el llamado sea solemne. Más lo que está en juego. Lo que está en juego es grandioso. Tu amigo, tu amiga que está perdida, y a través de tu llamado, de tu encargo, cuando tú trabajas con el joven, con la joven, que puede encarrilarse por el camino de la insignificancia, tu llamado es sagrado. Entonces, si te sientes alicaído, ánimo, porque esto es solemne. Uno podría preguntarse, en español tenemos una expresión que es pobre de solemnidad. Si esto de solemne, recuerden las dos características que lo hace solemne, la presencia de Jesucristo como juez, pero también lo que está en juego, que la gente escoja la insignificancia y la perversidad o hacer buenas obras. Y ya sabemos cómo es que uno puede determinar vivir para hacer buenas obras. Pero uno puede decir, sí, eso es como ser pobre de solemnidad, que eso es para andar ceremonioso. Pobre de solemnidad es aquel que genera lástima, o andar con la cabeza enhiesta, o como decimos en la costa, con la cara montada, con el cejo fruncido,
si la solemnidad es eso de andar con corbatas como ando yo, si la solemnidad es la ceremonia, etc. Ustedes, la mayoría saben que yo tuve una vida de diplomático antes, en mi vida pasada, antes de mi reencarnación. Este es el comienzo de lo que se llama trajes formales. ¿Cómo es que se llama en español? No, pantalón, exactamente. Este se llama pantalón. Y en un anglicismo espantoso, a esto lo llaman smoking. Entonces uno en reuniones normalmente anda en smoking. Yo tuve el privilegio de representar al país en Japón, en Australia y en Canadá. Los tres tienen la particularidad que son monarquías. Monarquía o el imperio como en Japón, cuyo emperador vive en Japón, en Tokio, y tuvimos la oportunidad de ir al Palacio Imperial muchas veces, veía al emperador hasta en la sopa. De paso ya el emperador está por salir y su hijo Akihito, con quien me senté varias veces en unas reuniones que después le cuento, lo va a reemplazar. En Australia, su monarquía, la monarca vive en el Reino Unido y igualmente Canadá, pero esos países tienen mucha ceremonial. Además de ese pantalón, el smoking, hay otros dos trajes formales, que es el traje de cola o traje leva, que es lo más elegante cuando las personas tienen eventos sociales en las mañanas. En la Santa Fe de Bogotá, que yo alcancé a conocer, por eso se llaman cachacos, se utilizaba hasta hace poco, yo no soy muy viejo, el traje de cola o el traje de leva, porque tienen unas colas y eso comenzó en la Inglaterra del siglo XIX con los cazadores en caballos que se dejaban la leva. Y hay otro más formal que es el frac, ya es el traje más formal en la noche para eventos sociales de alto turmequé. Entonces yo llegué a tener los tres, todavía los estoy pagando porque son costosos, pero esa es la ceremonia, eso es lo ceremonial. Lo que les quiero decir es que la solemnidad de nuestro encargo no tiene que ver con lo ceremonioso. El hábito no hace al monje. Entonces, no es que uno siempre tiene que andar corbatudo, solemne, por encima, mirándole a los otros, con la cara montada, regañadora, el cejo fruncido, nada de eso. Y aquí, además de la solemnidad, en el capítulo 4, dos cosas más que quiero ver con ustedes son las siguientes. El encargo sí es solemne, pero es práctico. Miren las cosas, no tenemos tiempo de irlos en detalle, pero a renglón seguido, después que Pablo le da el encargo solemne a Timoteo y le dice además, es que las circunstancias es que yo me voy, yo estoy próximo a ser liquidado, a que me pasen a la guillotina y explica y me será dada la corona, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida. Cuando usted lee el versículo 9, hay allí como un choque, porque viene de solemnidad, viene de hablar de que él se va, entonces uno empieza a ponerse serio, pensativo, preocupado, y de pronto Pablo empieza a hablar, haz todo lo posible por venir a verme, y habla de viajes, de personas, no te olvides traerme a Marco en el camino porque él me es útil también para mi ministerio, habla de libros, a algunos estudiantes se le dañó el mensaje, hasta ahí va bien, pero cuando le mencionan libros, no, le mencionan los libros también. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, es bíblico que le traigan los libros, es bíblico que compren los libros y no los pirateen, es bíblico que lean los libros. Pablo también pide que le traigan los libros, pero algo más que me sorprende, y te debe sorprender cuando uno está leyendo la solemnidad del encargo, y de pronto Pablo está diciendo, oye, no se te olvide la capa era como un poncho, y vente antes del invierno porque la cosa se está poniendo fría. Esta cárcel, si es que Pablo estaba en prisión, está fríísima, tráeme el poncho que dejé por allá en otro lugar, en Troas, si mal no recuerdo, en Troas. ¿A qué se refiere eso? La solemnidad del encargo no riñe con las cosas cotidianas. La solemnidad de lo que hacemos para que la gente no se vaya a la insignificancia, sino que busca hacer cosas buenas a través de nuestra enseñanza, de la proclamación de la palabra, de lo que hacemos, de instruir, de redarguir,
a veces el regañito, sí me explico, pero no cantaleta. Cuando Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo, no está diciendo que seas impertinente. Está diciendo que siempre estés preparado para orientar, para hacer pedagogía, para corregir, para decirle tal vez no es el camino, hacer lo que Sócrates hacía. Había un ciudadano en Atenas, Alcibíades, que le decía a Sócrates, a mí me da jartera verme contigo, porque siempre me haces dar cuenta de mi perversidad. Pero no porque Sócrates lo cantaleteaba, sino porque la vida de Sócrates era ecuánime, era de un filósofo, era de un sabio. Pues así debemos ser los cristianos como Sócrates, que nuestra vida de buenas obras, nuestra forma de vivir la vida para las buenas obras y no para la insensatez, sea tan atractiva que los otros se incomoden para bien, se incomoden para ser redimidos, se incomoden para dejar las taras y las pesadeces que uno carga en esta vida. Esa solemnidad de Pablo al pasar el encargo a Timoteo no riñe con lo práctico. Habla de viajes, habla de libros, habla de las capas, de la capa. Entonces, no pensemos que Pablo se está refiriendo a la proclamación, al querigma, que es el encargo para Timoteo, solamente cuando está en el púlpito. Estamos pensando en todo el ministerio del siervo que es llamado, de la sierva. Tú eres llamado en todo lo que haces. Les doy algunos ejemplos. El comienzo de la galleta que me cantaron o me dijeron las mujeres, feliz día de San Valentín, no era simplemente por una introducción tonta. Tiene el propósito. Yo les pregunto, la señora Michelle Hayes que hizo las galletas, ¿hace parte de ese ministerio solemne o no? Claro que sí. Ese es parte del ministerio solemne. El que uno se ponga, ahora yo he cambiado estos trajes formales por estos, ¿cierto? Este es un delantal. Entonces yo he cambiado los trajes formales de la diplomacia por estos delantales. Y la pregunta es, ¿lo solemne del llamado quita lo práctico? ¿Lo que hay que hacer todos los días? La señora que hizo las galletas de San Valentín seguramente se puso el delantal. Y la pregunta ¿es que las que se ponen el delantal no tienen también un encargo solemne? El otro día no vimos a Ginette y su equipo de administrativo lavando el sótano. ¿Y eso no hace parte de nuestro llamado solemne? Y el reto para nosotros es a no discriminar entre lo que suponemos que es solemne e importante de pararse acá en el púlpito y lo que hacemos cotidianamente. El aseo del 119 hace parte de esa practicalidad de las cosas. Tener el 119 como gente que tiene un llamado solemne hace parte de eso, porque tú estás siendo formado, pero también otros, los chiquitos, los nuevos que vienen, se dan cuenta cómo es que tú ejerces el llamado solemne. Para mí, lo que Pablo está indicando aquí es que la solemnidad del llamado, en presencia del gran juez Jesucristo, que puso el pellejo y se puso en nuestros cueros, no le quita a lo que hacemos rudimentariamente, el café, las sillas en la iglesia, etcétera. No le hagamos el feo a la logística, a las cosas materiales, porque si no, Cristo no se hubiera encarnado y hubiera mandado un mensajero desde allá, desde los cielos, y Él no se hubiera enredado en los asuntos de la vida. Pero nosotros tenemos que ser prácticos. Entonces, el encargo que has recibido para que no te sientas alicaído es por un lado solemne, pero por el otro lado es práctico. Práctico. Valora a la señora que hizo las galletas. Valora a la señora que hace el aseo. Y aquí en el seminario realmente creamos un ambiente de que todos somos importantes. Y no es mentira, no es porque nos la creamos. Bájate de la nube de la solemnidad. La solemnidad no quiere decir que unos están destinados solo para la ceremonia formal y otros de segunda categoría están destinados para los oficios menores. Falso de toda falsedad. El pastor, el buen predicador, también se debe poner el delantal y no solamente la corbata. Amén. Y hay una más. El llamado, el encargo, la vocación es solemne, porque lo que está en juego es grave, es de trascendencia.
no hay que trivializarla. Es supremamente importante todo lo que hacemos, siempre y cuando esté integrado al llamado, a la vocación, a lo que el Señor nos ha pedido. Ven, porque es que hay gente que se está perdiendo en la insignificancia y tú puedes ayudarle a que se enrute a través de las pedagogías que Pablo le dice a Timoteo, para que se enrute por el buen camino de las buenas obras. Lo último es esto: además de que el llamado es solemne y es práctico, es realista. Mira lo que Pablo se queja al final. Y uno dice, el gran apóstol Pablo, al final de su ministerio, mire lo que le está contando a Timoteo. Está próximo a pasar al otro lado. ¿Qué es eso? El gran apóstol Pablo reconoce su temporalidad, que él es irreemplazable porque él tiene algunas particularidades que los otros no tenían. Pero él no es indispensable, ni siquiera el gran apóstol Pablo. ¿Cuánto no daríamos nosotros por tener a los apóstoles entre nosotros? Algunos se presumen apóstoles, pero ya ustedes saben muy bien que esos son pseudoapóstoles. Pero ¿cuánto no daríamos por tener los grandes apóstoles? Pues el Señor le apostó a nuestra condición, a tus realidades. Yo tuve en mi primer año acá, hace 5 años, un estudiante que compartió en práctica ministerial. Yo estoy contento esta semana, yo quiero compartir porque por primera vez monté un elevador, un ascensor. Y eso me tocó a mí y se me erizaron los vellos porque yo decía, Señor, esa es la iglesia que queremos servir, la iglesia remota, la iglesia de los lugares más recónditos de este país. Ayer estaba haciendo un examen por internet, un muchacho en Villavicencio. Esa es la iglesia que nosotros servimos. Allí se está construyendo reino. Un muchacho serio, comprometido, hizo buen examen, buen repaso, pero tenía problemas para el internet. Pero el reino de Dios, la solemnidad del mandato, se cumple aún a pesar de los obstáculos. Ya el pastor Luis Eduardo nos hablaba de las deficiencias. Sí, nosotros somos deficientes. ¿Y quién no es deficiente? Tenemos dificultades, obstáculos, limitaciones. 24 horas solamente en el día, 7 días a la semana. El tiempo no nos alcanza, la plata tampoco. La mujer sí me alcanza, pero etcétera. Sí me explico. Pero el gran apóstol Pablo, al final de sus días, haciendo un encargo solemne, uno diría, aquí va el tipo a desbocarse y a hablar de todo lo que ha hecho y a hacerse ínfulas y a mostrar sus éxitos y sus victorias. Miren la carta. Yo estoy que paso al papayo. Yo soy transitorio. ¿Y tú qué quién te las crees? Que eres imprescindible. Nada. A rey puesto, a rey ido, rey puesto. ¿Sí me explico? Entonces, bajémonos de la nube de que somos imprescindibles, que sin mí el Señor no va a poder seguir construyendo su reino. Agradezcámosle que por su gracia hemos sido llamados al santo ministerio, a un ministerio solemne que tiene trascendencia importante. Pero además en esta carta, Pablo reiteradamente en este capítulo habla de ¿qué? Del abandono. Ha sido abandonado por Demas, que prefirió las mieles de este mundo. Ha sido abandonado, además metido en líos por Alejandro el herrero, y se siente solo, solo Lucas está conmigo. Abandono. ¿Sabes qué? El llamado solemne al ministerio no es para que mueras como los mosquitos que mueren en el aplauso. No busques el aplauso del respetable, no sirve para nada. Ya estamos en presencia del que sí es respetable. Eso es suficiente. Entonces no importa, y aún al apóstol Pablo, el verdadero apóstol Pablo, fue abandonado y se siente abandonado. Más aún, en el penúltimo versículo, el versículo 20 dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Ah? ¿El apóstol no lo pudo sanar a Trófimo? No, no lo sanó. Lo tuvo que dejar en Mileto enfermo. Entonces, fíjate, apuéstale a un ministerio realista. No podemos sanar a todos. No podemos pensar que vamos a ser populares con todo el mundo. Y reconozcamos nuestra temporalidad, nuestra transitoriedad. Alegrémonos con los éxitos de los otros. Y reconoce la solemnidad del llamado.
Entonces, si estás alicaído, que la lucha es dura, que la plata no te alcanza, que tanto pereque, que los estudios, que el examen, que no entiendo este griego, ni este hebreo, ni el español, ni el inglés. Precioso que hayamos sido llamados por la gracia del Señor. Aprovechemos que estamos en el seminario para reconocer y fortalecer la solemnidad de nuestro llamado. Aprovechemos la práctica ministerial. Aprovechemos la presencia de los compañeros de estudio. Aprovechemos la oración de hombres y mujeres en la brecha. Amén. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos ha dado para reconocer la solemnidad del precioso llamado. Estás aquí porque Jesús pagó el precio para que tú estés aquí también. Y tú, el Señor te ha confiado a ti. Yo me alegré mucho ya para terminar con las entrevistas que hice para los nuevos estudiantes. Me alegró mucho ver cómo muchos de ustedes están aquí, los nuevos y los viejos seguramente, porque dijeron, yo he sentido el llamado del Señor para ayudar con los drogadictos. Ese es un llamado solemne. Y de pronto te veo ahí por la minorista, sucio como los de la calle, pero tú estás ejerciendo el llamado solemne. Y otros que quieren hacer recursos económicos para ayudar a jóvenes estudiantes a seguir en la universidad. Ese es un llamado solemne. El llamado solemne a Timoteo no solamente era pararse en el púlpito para predicar. Eso después de unas prácticas y unas enseñanzas del profesor John Burke en homilética, eso es más o menos fácil. Lo más duro es reconocer la solemnidad del llamado allí donde nadie te ve, donde te abandonan, donde dejas enfermos en los hospitales, como Pablo tuvo que dejar a Trófimo. Entonces, hermanos, el llamado de Dios es solemne, el llamado de Dios es práctico, cotidiano, y el llamado de Dios es realista. No le apuestes a la popularidad. Esa es llamadas de sirenas que te hacen perder el camino. Como le dice a Pablo a Timoteo, sé prudente. Amén. El Señor les bendiga.